vamos a hablar sobre blockchain y vamos a tratar de explicar qué es y cómo funciona. Y vamos a empezar con una definición muy simple, y es que blockchain es fundamentalmente la base de datos en la que se escriben las transacciones que se hacen los usuarios en Bitcoin o en Ethereum o en cualquier criptomoneda, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo funciona más en particular. Imaginemos que tenemos aquí a tres usuarios, el usuario A, el usuario B y el usuario C. Blockchain realmente son bloques que están encadenados. Entonces, imaginemos que el usuario A recibe de un usuario X, que no está en esta formación, recibe en el bloque número 1 5 Bitcoin. ¿De acuerdo? En el bloque número 2, el usuario A decide mandarle al usuario B 3 Bitcoin. En el bloque 3, por ejemplo, pongamos que el usuario B le manda al C 2 Bitcoins, y en un cuarto bloque vemos que el usuario C le manda al A 1 Bitcoin. ¿De acuerdo? Y de momento dejemos aquí la cadena y nos paramos en este momento del tiempo, y si nos fijamos, nosotros podemos reconstruir los saldos de estos usuarios simplemente mirando esta cadena. Yo veo que en este punto del tiempo el usuario A tenía 5, que aquí le mandó 3 al B, con lo cual se quedó con 2, y el usuario A aquí recibió 1 más, con lo cual 5 menos 3, 2, más 1, 3. Yo aquí sé que el usuario A tiene 3 Bitcoin. Si miro el usuario B, veo que recibió 3 en este bloque, veo que mandó 2, el usuario B tiene 1 Bitcoin, y el usuario C veo que recibió 2 y aquí mandó 1, con lo cual al usuario C le queda 1 Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces yo, a la hora de escribir el quinto bloque, sé que no voy a aceptar ninguna transacción que suponga que el usuario A se gaste más de 3 Bitcoin, o el B más de 1, o el C más de 1, ¿de acuerdo? Esto, hacerlo en un banco sería relativamente sencillo, y de hecho ocurre todos los días. Si yo tengo dinero en un banco, no me van a dejar hacer transferencias por valor superior al saldo que tengo en ese banco. Pero claro, blockchain, o Bitcoin, una de las premisas que tiene es que opera al margen de cualquier banco. Entonces esto nos hace llevar a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde está esta base de datos? Estos bloques de blockchain, ¿dónde están escritos? ¿Quién los escribe? Bueno, pues estos bloques se escriben por una red de usuarios especiales, a los que comúnmente se llaman mineros, ¿de acuerdo? Y yo voy a hacer aquí una configuración muy sencilla de una red elemental con simplemente 5 nodos, ¿de acuerdo? El nodo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Y además esto es una red que está mallada totalmente, de modo que todos los nodos están conectados entre sí. Esto es un ejemplo que hago para simplificar, pero en realidad en Internet hay miles de nodos repartidos por todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero bueno, para este ejemplo, del mismo modo que decimos que hay 3 usuarios, pues vamos a decir que aquí tenemos los usuarios, y aquí están los mineros, ¿de acuerdo? Pues la primera pregunta es, ¿dónde está esta base de datos? ¿No? Porque en un banco sabemos que está en una oficina, probablemente protegida con grandes medidas de seguridad y demás. Pues en el caso de Bitcoin, y yo todo el rato probablemente use la palabra Bitcoin, pero esto es correcto tanto para Bitcoin como para cualquier otra criptomoneda. Pues en el caso de Bitcoin, la cadena de bloques o la blockchain está escrita en cada uno de estos nodos, ¿vale? Con lo cual, en lugar de estar en un lugar o en dos lugares replicada, está en tantos lugares como nodos hay en la red
de Bitcoin, ¿de acuerdo? Pero claro, a mí me surgen algunas dudas. Por ejemplo, una pregunta que tengo es, aquí hemos visto que el orden de los bloques es importante, ¿no? Porque hemos visto que yo para saber qué dinero tiene disponible cada usuario, tengo que seguir un cierto orden. Tengo que mirar el 1 y luego coger el 1 más el 2, luego el 2 más el 3 y demás. O sea, para saber el valor de saldo que tiene el usuario A, tengo que reconstruir sus transacciones desde el principio hasta el final. Y es importante en qué orden los hago, porque, por ejemplo, yo veo que en el bloque 3 el usuario B le mandó al usuario C 2 Bitcoin. Yo esta transacción la puedo hacer en el bloque 3 porque justo antes el usuario B ha recibido 3 Bitcoins. Pero si yo cambiara este bloque y lo pusiera aquí delante, no podría, el usuario C no podría haber recibido este dinero de B. Con lo cual, una pregunta que me aparece directamente es ¿cómo hago que se respete el orden de los bloques? Y luego tengo otra pregunta. Por ejemplo, ¿qué es lo que impide que, dado que estos usuarios son un poco distintos de estos de aquí, qué es lo que impide que este nodo de aquí vaya a este bloque número 2 y cambie esta transacción y en lugar de mandar A 3 Bitcoin al usuario B, esto lo borro y digo que el usuario A lo que hace es mandársela al usuario, al nodo 2, ¿vale? Que es el, o sea, se manda a sí mismo esos 3 Bitcoin. ¿Cómo aseguro la integridad de los bloques, ¿no? ¿Cómo protejo la integridad de la cadena? ¿De acuerdo? Pero tengo más preguntas todavía. Claro, si yo he dicho que una de las premisas de Bitcoin y de blockchain es que quiero operar sin necesidad de que haya un banco y todos estos nodos en la red son nodos que son iguales, no hay un nodo que dicta un orden al resto, ¿cómo evito que más de un nodo escriba el siguiente bloque? O sea, ahora va a haber un bloque 5 con nuevas transacciones. ¿Quién va a escribir ese bloque? Y sobre todo, ¿cómo evito que haya dos bloques escritos al mismo tiempo? Porque yo sé que, por ejemplo, ahora tengo al usuario A con 3 Bitcoin, pero yo podría escribir un bloque 5 que escribiera este nodo de aquí, donde hubiera una transacción que fuera de A a C de 3 Bitcoin, y que justo en el mismo instante hubiera este nodo de aquí que también escribiera un bloque 5 y que dijera que A le manda al usuario B 3 Bitcoin. Claro, si os fijáis, ambas transacciones son correctas porque hasta este punto de aquí yo miro el saldo que tiene el usuario A y veo que son 3. Pero o se los mando a C o se los mando a B. Lo que no puede ocurrir es que haya dos nodos que escriban un bloque al mismo tiempo y con lo cual termine gastándome más saldo del que tengo. Entonces, esto lo que me dice es que solo puedo escribir un bloque a la vez. Solo se puede escribir un bloque a la vez. ¿Cómo consigo eso? ¿Cómo consigo, sin que haya un nodo central que distribuya el orden, que no tenga colisiones? Es decir, que no haya escritura simultánea en esta cadena por más de un nodo, ¿no? Yo esto lo escribo ¿cómo evito colisiones de escritura? Entonces yo tengo estas 3 preguntas y creo que me falta una cuarta y es, esta gente va a tener que comprarse ordenadores para ejecutar ese software, esos ordenadores necesitan electricidad,
y los tengo que meter o en mi casa o si ya son más grandes, pues quizá tengo que alquilar un lugar porque no me caben. Claro, todo eso me va a costar dinero. Mm, si yo quiero, si para hacer todo esto necesito una red de mineros, estos mineros, ¿qué incentivo tienen? ¿Qué incentivo tienen los mineros? ¿No? Bueno, pues estas son las 4 preguntas que voy a tratar de resolver y que pienso que entendiendo las respuestas se entiende fundamentalmente cómo funciona blockchain. Y yo para tratar de contar esto, lo que voy es a explicar qué es lo que va a ocurrir con este bloque 5, ¿de acuerdo? Y lo voy a escribir directamente como fuera a ocurrir, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir primero es que los usuarios van a hacer un broadcast de sus transacciones, ¿de acuerdo? Y en este momento vamos a tener a toda la red de mineros escuchando esas transacciones. Entonces, cuando se llega a la capacidad, creo que ahora mismo en los bloques de blockchain de Bitcoin albergan como unos 2.400 transacciones por bloque, ¿de acuerdo? Pero bueno, como estamos haciendo un ejemplo pequeño, imaginemos que hay pues una transacción por bloque, para hacerlo súper sencillo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, tan pronto haya esa transacción, y pongamos que esa transacción es un envío de A a C de 3 Bitcoin, los 5 mineros van a hacer lo mismo. Lo primero que van a hacer va a ser construir una cabecera en el bloque. Y en esta cabecera lo que van a poner es un hash del bloque anterior. O sea, van a coger el bloque 4, porque estamos en el ejemplo de que estamos viendo qué es lo que ocurre cuando voy a escribir el quinto bloque. Lo primero que hago es, cojo el bloque 4 y hago un hash. ¿Vale? ¿Qué es un hash? Un hash es una operación criptográfica que fundamentalmente busca como... A mí el mejor ejemplo que se me ocurre es como una huella dactilar, ¿no? Es como una especie de firma digital de un contenido. Entonces yo, en este caso, el contenido que tengo es un bloque, que estos son bits. Entonces yo cojo estos bits y trato de buscar cuál es su firma, su huella dactilar, su firma digital, ¿de acuerdo? Y funciona de una forma que los hashes son siempre en una dirección. De la misma forma que yo puedo hacer fácilmente de la persona, cogerle la huella dactilar, lo que no puedo es, a partir de una huella dactilar, imaginar cómo es la persona. Pues lo mismo con un hash. Si yo tengo el hash, del hash no puedo reconstruir el bloque. Sin embargo, del bloque sí que fácilmente puedo hacer ese hash, ¿de acuerdo? Y el hash este es un hash concreto que se llama SHA-256. Esto no es tan importante, pero básicamente esto me retorna un chorro de 256 bits, ¿de acuerdo? Pues esto lo pongo en la cabecera. ¿Por qué lo pongo en la cabecera? Pues porque en la cabecera del quinto bloque tengo el hash del cuarto. Obviamente en la cabecera del cuarto bloque tengo el hash del tercero, ¿de acuerdo? Con lo cual el cuarto bloque empieza con el hash del tercero, el tercero empieza con el hash del segundo, el segundo empieza con el hash del primero. Esto ya me está resolviendo esta primera pregunta. ¿Cómo hago que se respete el orden de los bloques? Pues porque tengo una cabecera que tiene el hash del bloque anterior. ¿Cómo protejo la integridad de la cadena? Esto también me lo resuelve. Porque fijaros, si yo fuera a cambiar un solo bit del bloque 3, esto haría que la huella dactilar de este bloque dejaría de ser la misma que era antes de cambiar el bit. Con lo cual yo tendría una discontinuidad aquí, porque tendría que el hash del bloque 3, que además está escrito en el bloque 4, ya no coincide. Se rompe la cadena. Con lo cual, si yo quisiera hacer escribir algo que fue una transacción que fue escrita en un bloque anterior,
tendría no solo que afectar ese bloque, sino todos los bloques posteriores. Porque si yo cambio una transacción aquí, me va a cambiar el hash del bloque 2, que a su vez va a hacer que no coincida con el hash del bloque 3, que a su vez va a hacer que no coincida con el hash del bloque 4. Con lo cual tendría que cambiar el del 2, el del 3 y el del 4. O sea, desde el 2 hasta el bloque último, para que fuera la cadena válida. Vale. Entonces yo empiezo a escribir la cabecera y en la cabecera lo que pongo es el hash del bloque anterior. Perfecto. Esto es como empiezo a escribir el bloque. Lo segundo que escribo son las transacciones, que en este caso... Transacción... Que en este caso es una transacción única y hemos dicho que íbamos a usar esta, que es el usuario A le manda al usuario C 3 Bitcoin. ¿De acuerdo? Y lo último que escriben en el bloque es una respuesta a una incógnita. ¿De acuerdo? Y esta es la parte que nos va a traer un rato explicar, pero que es la que hace que blockchain y Bitcoin sean algo tan interesante y tan distinto de las tecnologías que se han visto hasta ahora. Vale. ¿Cómo encuentro? O sea, repasemos. Estamos en el bloque, a punto de hacer el bloque 5. Están todos los mineros escuchando a los usuarios esperando a que salga una transacción. La transacción se da. El usuario A dice que le quiere hacer una transferencia de 3 bitcoins al C. Lo primero que hacen los mineros es coger el último bloque y hacer su hash. Buscan la huella dactilar y la escriben en la cabecera. Cogen esa transacción y la ponen aquí y entonces se disponen a tratar de responder a esta incógnita. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es esa incógnita? La incógnita es aquel valor que hace que si yo hago el hash de este bloque entero, cabecera, transacciones y respuesta, me dé un número de 256 bits que empiece con, por ejemplo, 30 ceros. ¿Vale? 30, esto es un 0, no es una O, es un 0, ¿de acuerdo? Vale, aquí tenemos que parar un momento porque imagino que muchos estaréis preguntándoos, esto no lo entiendo del todo. Vale, y por eso antes he estado un rato hablando sobre cómo funcionan los hash. El hash no olvidemos que es la huella dactilar de un input, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que, siguiendo con el ejemplo de la huella dactilar, que yo para cambiar la huella dactilar de una persona, al final un poco lo que tengo que modificar es su ADN, ¿no? Tengo que hacer un cambio intrínseco en la persona para que la huella le cambie. Pero imaginemos que yo realmente no sé determinar cómo tengo que hacer el cambio en el ADN para que la huella dactilar me dé de una forma u otra, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa con esta función hash. Yo sé que cuando le pongo un input, el output que me sale siempre es el mismo. Pero si me piden que el output sea uno concreto, si me dicen, no me importa cómo sean los últimos 226 bits, pero los primeros 30 quiero que sean 0. Claro, yo como minero, la cabecera no la puedo cambiar porque es el hash del bloque anterior. Las transacciones no las puedo cambiar porque son las que me vienen de los usuarios. Sin embargo, tengo aquí un bloque que justamente lo que me dicen es, aquí lo que tienes que encontrar es cuál es el valor que hace que cuando pones a todo esto junto dentro de la función hash, te salen esos 30 ceros. ¿De acuerdo? Y la realidad es que no hay una forma no hay una fórmula para encontrar esta respuesta. La única forma de encontrar esta respuesta es ir probando. Literalmente, es ir haciendo pruebas. Entonces lo que ocurre es que hay una carrera. Se ponen todos estos mineros a la vez tratando de encontrar
cuál es esta respuesta. Y lo que hacen es tratar de hacer el máximo número posible de cálculos por segundo. De hecho, y esto lo podéis, hay varias webs donde se puede consultar. Hay una que es blockchain.info, creo que se llama. Lo voy a poner luego en la descripción. Donde puedes mirar cuál es la capacidad total de los nodos en la red. Es decir, cuántas operaciones por segundo están ocurriendo en un momento en el tiempo. Yo lo miré ayer por la noche y había 11 millones de terahashes por segundo. Si os fijáis, un hash es esta operación de sacar la huella dactilar de un input o sacar el hash de un bloque. 11 millones de terahashes son 11 millones de trillones de hashes. O sea, si yo sumo la capacidad de computación de todos los nodos que están minando ahora mismo, pues está viendo ahora mismo, mientras estás viendo este vídeo, por lo menos ahora en noviembre de 2017, porque esto está subiendo exponencialmente. Ahora mismo en la Tierra hay cada segundo 11 millones de trillones de hashes tratando de encontrar valores que cumplan esta condición. ¿De acuerdo? Entonces, hemos resuelto cómo hago que se respete el orden de los bloques. Pues lo hago usando esta cabecera. La cabecera me linka los bloques entre sí, el 2 con el 1, el 3 con el 2, el 4 con el 3, de modo que yo el orden lo conservo. ¿Cómo protejo la integridad de la cadena? Con la cabecera, porque en la cabecera tengo el hash del bloque anterior y sé que si cambio un solo bit del bloque anterior me va a cambiar su hash y por lo tanto voy a tener aquí una discrepancia. Entonces esto me va a indicar que alguien me está tratando de colar gato por liebre. ¿Cómo evito las colisiones de escritura? Esta es la razón. Como no hay una forma formulaica, no hay una forma matemática de encontrar una respuesta, y estos mineros lo que hacen es fuerza bruta, lo que va a ocurrir es que va a haber uno que por casualidad va a encontrar este resultado antes que el resto. Es decir, quizás en el bloque 5 se ponen todos a correr y el nodo número 3 por casualidad encuentra un valor para esta sección del bloque que da que el hash del bloque entero empieza por 30 ceros. Pero es que y entonces lo que ocurre es que el reloj, ese nodo escribe este bloque y volvemos a empezar. Se ponen todos los nodos a escuchar, hay una transacción por parte de los usuarios, se escribe la cabecera con el hash del bloque anterior, se escribe la transacción y empiezan como locos a iterar, cambiando, poniendo valores aleatorios aquí, esperando que, con suerte, sean ellos el primero en encontrar una respuesta. Creo que lo he dicho varias veces, pero como no es la cosa más sencilla del mundo, creo que quizás sea bueno repetirlo. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya tenemos esta respuesta. ¿Cómo evito las colisiones? Pues por el azar, literalmente, porque es muy, muy improbable que dos nodos a la vez den con esta solución. Esta solución, por cierto, cuesta mucho darla. Hay que hacer millones y millones de operaciones para encontrar una que por azar empiece con 30 ceros. Y por cierto, ya que estamos en el tema, esto de aquí se llama el grado de dificultad. Cuanto menos ceros exijo, más fácil. Por ejemplo, si yo dijera solo tiene que haber un cero, pues esto con dos operaciones lo más probable es que ya me saliera. Y si tengo mucha mala suerte, pues hago 3 o 4 pruebas o 5. Difícilmente si hago 10 pruebas, las 10 empiecen con 1 todas. Relativamente rápido me voy a encontrar con una respuesta que empiece con 0. Si digo que tienen que empezar con 4 ceros, pues ya me lo estás poniendo más complicado. Y si te digo que son 30, pues aún más. Pues bien, esa longitud, el 30, el 35 o el 15, se hace de tal forma que el tiempo entre bloques sea 10 minutos. Esto en Bitcoin. En Ethereum, si no recuerdo mal, es 1 por minuto. Pero básicamente cada criptomoneda puede fijar un nivel de dificultad
a la hora de rellenar este campo de aquí para distanciar el tiempo que tarda en escribirse un bloque. Y en Bitcoin son 10 minutos. Y si los ordenadores de repente empiezan a, en lugar de hacer 11 millones de terahashes, a hacer 20 millones de terahashes, pues probablemente en lugar de 30 ceros van a poner pues 32 o 33, la cantidad que sea, de modo que se conserven esos 10 minutos. Esto más que nada es una curiosidad. Bien, nos falta una pregunta por responder. ¿Cuál es el incentivo que tienen los mineros? Porque yo me estoy dando cuenta de que esto es complicado. O sea, tengo que tener el ordenador encendido todo el día. Esto me va a costar electricidad. Y además estoy compitiendo con todos estos otros ordenadores que están todos como locos tratando de encontrar esta incógnita que hace que se cumpla esta condición. Pues el incentivo es directamente económico. Y lo que ocurre es que al nodo que encuentra esta solución se le dan bitcoins. Y en el caso, o sea, si esto fuera hoy, el premio hoy por encontrar un bloque son 12,5 bitcoins. Que al cambio está como $90.000. Entonces eso creo que quizás empieza a explicar el por qué hay este poder de computación enorme. La red que está dando apoyo a blockchain para Bitcoin posiblemente sea uno de los ordenadores más potentes que hay en la Tierra, en términos de capacidad de computación por segundo. Pues aquí está el porqué. Porque cada 10 minutos se sortea un premio de 12,5 bitcoins que al cambio de hoy tiene un valor de $90.000. Es decir, que hay más de $1 millón diarios repartiéndose entre los mineros, ¿de acuerdo? Claro, los mineros se gastan mucho dinero en comprarse equipamiento que les permita tener opciones a ganar la carrera, ¿de acuerdo? ¿Y cómo reciben esta transacción? O sea, ¿cómo reciben, perdón, este dinero? Pues lo que van a hacer va a ser, en el propio cuerpo del bloque, escribirse una transacción hacia ellos mismos. Que en lugar de ser o sea, de un usuario a otro, viene del sistema hacia el minero. 12 bitcoins. 12, esto no se ve bien aquí, disculpa. Y de hecho, en realidad, esta transacción es la primera que se escribe en el bloque. Vamos a repasar. Estábamos en el bloque 5. Perdón, estábamos en el bloque 4. Tenemos a los mineros escuchando todos a que haya un broadcast de las transacciones de los usuarios. Se da una transacción. El usuario A dice que le quiere mandar 3 bitcoins al usuario C. En ese momento, todos los mineros escriben en la cabecera del siguiente bloque el hash del bloque anterior. Escriben esa transacción y empiezan a buscar un valor que haga que el hash del bloque entero empiece por 30 ceros. Si la prueba que hago no me da ese resultado, cambio el valor de aquí. Y le voy cambiando tantas veces como sea necesario hasta que me dé ese resultado. Si tengo la suerte de ser el primer nodo que recibe esa solución correcta, es decir, que encuentra este valor, lo que hace entonces es escribe en el mismo bloque una recompensa de 12,5 bitcoins para sí mismo y comunica al resto de nodos que ha encontrado este bloque. El resto de nodos en ese momento lo que hacen es verificar que efectivamente, si yo hago el hash del bloque entero que propone, pongamos que esto ha sido el bloque 4, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer los mineros de al lado va a ser hacer el hash de este bloque, que va a tener cabecera las transacciones, y esto de aquí que ha encontrado el nodo 4, va a verificar que tiene 30 ceros, va a verificar que no hay transacciones ilegales y que todo el mundo se ha gastado dinero acorde a lo que tenían hasta el bloque 4, y va a verificar que efectivamente la cabecera de este bloque es el hash del bloque anterior. Si cumple todo esto, este bloque de aquí va finalmente a convertirse en nuestro bloque 5. Bueno, yo espero que se haya entendido la explicación. Sé que no es
trivial. Yo, si tuviera que escoger algo con lo que quedarme, es que la gran innovación que tiene blockchain es que hemos sido capaces de construir un sistema totalmente descentralizado donde existe una única versión de la verdad. Y es que vamos a poder determinar con total seguridad y con una garantía criptográfica cuál es el saldo de cada usuario sin que haya ningún solo nodo que sea fundamental. El nodo 3 puede caerse, puede aparecer un nodo 6, puedo eliminar todos estos y poner nuevos. No hay ninguno que pueda ejercer una labor de censura sobre el resto, ni hay ninguno que sea árbitro o sea broker. Entre ellos, por una cuestión matemática de la probabilidad de encontrar una respuesta al mismo tiempo, se organizan automáticamente y tienen un sistema de incentivos que garantiza que van a dar cobertura a esta red. Realmente es algo muy elegante. Como ya llevamos mucho tiempo, yo voy a dejar el vídeo aquí y quizás haga uno más adelante hablando sobre esta cifra de dónde viene. Ya os adelanto que esta cifra no es constante, o sea, esta recompensa de 12 bitcoins por bloque no es estática, va cambiando sobre el tiempo. Y yo pienso que merece incluso un vídeo aparte hablar sobre ello. Y otra cosa que tampoco he contado y que también es interesante es cómo van cifradas las transacciones dentro de este bloque. ¿De acuerdo? Porque hemos hablado de cómo hay un broadcast de esta transacción, pero también es interesante entender la parte de los wallets, que es lo que va a permitir que esta transacción sea totalmente privada y al mismo tiempo segura. Bueno, espero que os haya resultado de interés. Saludos.